Bien, jóvenes, vamos a iniciar hoy el capítulo 3 del texto que estamos estudiando, el texto guía, el libro de Montgomery, Probabilidad y Estadística Aplicada a la Ingeniería, capítulo 3. El capítulo se llama Variables aleatorias discretas y modelos discretos de probabilidad. El contenido de ese capítulo tiene unas generalidades de lo que es una variable discreta. Vamos a definir en forma general lo que es una variable discreta. Vamos a dar definiciones y ejemplos. Vamos a definir lo que se llama la función de probabilidad de una variable discreta, la función de distribución, el valor esperado y la varianza de una variable aleatoria discreta. Esto en términos generales. Y eso sería la clase de hoy. Esperamos cubrir esta primera sección, la clase de hoy. Y posteriormente vamos a ver unas variables aleatorias discretas especiales. Se conocen como modelos discretos de probabilidad, que son variables aleatorias discretas, pero son variables aleatorias que se usan mucho para modelar situaciones de la vida real, para modelar situaciones que se dan de manera usual diariamente. Entonces vamos a ver esos modelos: el modelo binomial, el modelo geométrico, el modelo binomial negativo, el modelo hipergeométrico y el modelo de Poisson. Bien. Bueno, vamos a empezar entonces definiendo lo que es una variable discreta. Entonces, mire, dice que una variable aleatoria discreta, bueno, en general, una variable aleatoria es una función que asigna un número real a cada resultado en el espacio muestral de un experimento aleatorio. La situación es la siguiente, muchachos. En el capítulo pasado, nosotros estudiábamos lo que se llama el espacio muestral de un experimento aleatorio. Recuerde que lo definíamos como el conjunto de todos los posibles valores del experimento. Eso lo simbolizamos por la letra S de espacio. ¿Sí? El espacio muestral es el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento, ¿no? Eso se llama el espacio muestral. Bien, entonces una variable aleatoria es una función que tiene como conjunto de partida o dominio un espacio muestral. O sea, S es el conjunto de partida de esa función y tiene como conjunto de llegada al conjunto de los números reales, R. Entonces lo que hace esa variable aleatoria que le llamamos en forma genérica X, no es más que tomar los elementos del espacio muestral y asignarles mediante alguna regla un número real. Eso es. Entonces, es una variable aleatoria porque los valores que toma la variable, en este caso la función, mire que una variable ahí se oye como contradictorio, como que una variable aleatoria no es más que una función, ¿sí?
que toma los elementos del espacio muestral y los hace corresponder a un número real mediante alguna regla. Recuerde que para definir una función yo necesito tener un conjunto de partida, un conjunto de llegada y una regla que me dice cómo se asocian los elementos del conjunto de partida a los elementos del conjunto de llegada. Entonces, para el caso de las variables aleatorias, el conjunto de partida es el espacio muestral de algún experimento. El conjunto de llegada es el conjunto de los números reales. ¿Ya? Y bueno, la regla de asociación, bueno, depende de la regla cómo vamos a relacionar esos elementos del espacio muestral con los elementos de los números reales. Bueno, ya depende del caso en particular que estemos estudiando y que estemos tratando. Bien. El nombre de aleatorio, de variable aleatoria, es porque ella, la función, los valores de la función van a variar de acuerdo con los resultados de un experimento aleatorio. Por eso el nombre de variable aleatoria. Bien, vamos a mirar un primer ejemplo. Yo les dije que estos ejemplos íbamos a estar regresando a ellos cada rato. Este ejemplo lo traemos desde el capítulo pasado, el capítulo de probabilidad. Dice que se lanzan 3 monedas o equivalentemente una moneda 3 veces, como quieras. Sea que lancemos 3 monedas o que lancemos una moneda 3 veces, da lo mismo. Dice, y anotamos el resultado, que puede ser cara o sello, ¿no? De cada moneda. Primera moneda, anotamos el resultado. Segunda moneda, anotamos el resultado. Tercera moneda, anotamos el resultado. De tal manera que los puntos de ese espacio muestral pueden ser de esta forma. Cara, cara, sello, por ejemplo. Que significa que cara, cara, sello. Que significa que la primera moneda salió cara, la segunda cara y la tercera sello. Ese es un punto de ese espacio muestral. Bien, eso lo veíamos en el capítulo pasado. Bien, entonces mire lo que dice acá en el ejemplo. Y aquí viene la regla de asociación. La regla de asociación. Dice, considere la variable aleatoria que asigna a cada punto del espacio muestral el número de sellos. Es decir, tomo un punto de acá del espacio muestral y lo hago corresponder con el número de sellos que tiene ese punto. Ajá, ¿y por qué el número de sellos? Porque eso es lo que me interesa observar. Imagínate que estoy jugando con alguien, apostando a algo y apuesto al número de sellos. Entonces, por eso me interesa el número de sellos. ¿Podría ser otra cosa? Sí, dependiendo de lo que tú quieras observar. ¿Podría ser el número de caras? Sí. ¿Podría ser, por ejemplo, la diferencia entre número de cara y número de sellos? Sí. Por ejemplo, si saco 2 caras y un sello, la diferencia es 2. 2 menos 1, 1. Entonces, esa variable aleatoria asignaría, por ejemplo, el punto cara, cara, sello a la diferencia entre el número de caras y el número de sellos, en valor absoluto, por ejemplo. Mejor dicho, ahí se pueden definir todas las funciones que tú quieras. Solo que depende de qué es lo que te interesa en el experimento en particular para definir la variable que quieres observar. O sea, tú haces un experimento es para observar alguna variable. O sea, si lanzas 3 monedas, posiblemente sea para observar cuántos sellos salen en las 3 monedas. Y por eso es por eso es la variable de interés para mí en este caso. Bien. Entonces, muchachos, mire, aquí está el diagrama de flechas de esa función. Recuerda, asigna a cada punto del espacio muestral. Recuerden que aquí están, ahí están todos los puntos del espacio muestral. Son 8. Recordemos que ese 8 se calcula como 2 por 2 por 2, donde 2 es el número de opciones de cada moneda. 2 de la primera, 2 posibles formas de la primera moneda por 2 posibles formas de la segunda, por 2 posibles formas de la tercera. Eso nos da 8 posibles puntos en el espacio muestral. Entonces dice la regla de asociación. Sea X la variable aleatoria que asigna a cada punto de ese espacio muestral el número de sellos. Entonces, mire,
El punto cara, 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 como no tiene ningún sello, se asigna a 0. El número de sellos, 0. Por eso este punto está asociado por esa función con 0. El punto cara, cara, sello. El punto cara, sello, cara. Y el punto sello, cara, cara. Tienen un solo sello. Por eso esos puntos están asociados con 1. Hay 3 puntos asociados a 1. ¿Sí? Cara, sello, cara, cara. Cara, sello, cara y cara, cara, sello. ¿Por qué están asociados a 1? Porque esos 3 puntos tienen un solo sello. Y la regla de asociación dice, asigna a cada punto de ese el número de sellos. Listo, mire, este punto, cara, sello, sello. Sello, cara, sello. Y sello, sello, cara, están asociados al 2 porque tienen 2 sellos. Y sello, sello, sello está asociado al 3 porque tiene 3 sellos. Entonces, mire, muchachos, definición. A estos posibles valores que toma la variable aleatoria, a estos posibles valores que toma la variable aleatoria, se le conoce como el rango de la variable aleatoria. El rango de la variable aleatoria. Y estos valores son los posibles valores que toma esa variable. Esa variable, si tú lanzas 3 monedas y cuentas el número de sellos, entonces lo que te puede ocurrir es que no tengas ningún sello, que tengas un sello, que tengas 2 sellos o que tengas 3 sellos. Solo esas 4 cosas pueden ocurrir. Por eso esos son los valores esos son los valores del rango de la variable aleatoria. Ya vamos a ver que, bueno, ¿y por qué entonces, para qué me pones el conjunto de los números reales ahí? Bueno, el objetivo de esto ahora es que necesitamos calcular las probabilidades de que la variable tome esos valores. Entonces, simplemente para el resto de valores reales, le vamos a asignar probabilidad 0. Y solo estos valores en el rango de la variable aleatoria van a tener una probabilidad distinta de 0. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar 3 monedas tú obtengas 5 sellos? 0. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar 3 monedas tú obtengas menos 3 sellos? 0. ¿Sí? O sea que no, los otros valores reales no quedan sin protagonismo ahí, tienen su protagonismo, solo que ellos tienen probabilidad 0. Bien, entonces mire, recuerde que asumimos que las probabilidades, en este caso, esto es un caso de probabilidades del modelo clásico, porque son juegos de azar, lanzamiento de monedas. Aceptamos que cada moneda tiene igual probabilidad de salir cara o sello, es decir, la probabilidad de cara es igual a la probabilidad de sello y es igual a un medio en cada moneda. Como esos son eventos independientes, porque si lanzas la primera moneda y lanzas la segunda moneda y lanzas la tercera moneda, los resultados de la primera moneda no afectan para nada a los otros 2 resultados. Es decir, lo que pase con la primera moneda, eso no afecta a la probabilidad de cara o sello de la siguiente moneda y de la siguiente moneda. Por lo tanto, esos son eventos que son independientes. Recuerda el concepto de independencia. ¿Sí? Un evento es independiente del otro cuando, dado que ha ocurrido el otro evento, la probabilidad del evento original se mantiene intacta. Entonces, como el lanzamiento de estas monedas podemos asumir, son independientes porque no hay nada que te afirme o que te permita concluir que el resultado de una moneda va a afectar el otro, el resultado de otra moneda, entonces asumimos esos eventos independientes. Por lo tanto, la probabilidad de cada uno de estos puntos sería el producto un medio por un medio por un medio. Recuerden, lo vimos en el capítulo pasado cuando los eventos son independientes, las probabilidades conjuntas, la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades de cada conjunto. Entonces, por ejemplo, la probabilidad de todo este punto que tiene 3 eventos de monedas simples es el producto de las probabilidades de cada uno.
Eso es una forma de verlo, eso daría un octavo. Otra forma de verlo es asumir, como efectivamente ocurre, que todos estos puntos son igualmente probables porque cada moneda de esa es igualmente probable cara o sello. Entonces tenemos 8 puntos y todos igualmente probables. Entonces la probabilidad de cada uno es un octavo, de acuerdo con el modelo clásico. Bien. O sea, muchachos, que cada uno de estos puntos tiene probabilidad un octavo, un octavo, un octavo, un octavo, un octavo, un octavo, un octavo y un octavo. Muchachos, definición. La probabilidad que la variable aleatoria, número de sellos, tome el valor de 1, se define como la probabilidad del conjunto en el espacio muestral que está asociado a 1 mediante esa función, que es ese que ahí tengo en rojo. Definición. La probabilidad de que X sea 1 es igual a la probabilidad del conjunto que está asociado a 1. Ese conjunto que está ahí en rojo. La probabilidad de ese conjunto en rojo es la probabilidad de que la variable tome el valor de 1. Por definición. Por definición. Como ese conjunto en rojo tiene 3 eventos igualmente probables, con probabilidad cada uno un octavo, la probabilidad del conjunto es 3 octavos. Por lo tanto, la probabilidad de que la variable aleatoria, el número de sellos, tome el valor de 1 es 3 octavos. Eso es lo que se dice acá. La probabilidad de que X tome el valor de 1 es la probabilidad del conjunto asociado a 1 mediante la función. Este conjunto técnicamente, de pronto ustedes que vieron funciones y eso, recuerdan ese término. Este conjunto se llama la preimagen. La preimagen de 1. La preimagen de 1. Es decir, que la probabilidad de 1 es igual a la probabilidad de la preimagen de 1, que es el conjunto que la función manda a 1. Bien, muchachos, de manera similar, definimos la probabilidad de 2, que lo tengo ahí en azul, vean. La probabilidad de 2, por definición, es la probabilidad del conjunto que la función asocia con 2, que también sería 3 octavos. Esa es la probabilidad de 2, 3 octavos. Listo. La probabilidad de 0 vendría siendo la probabilidad del conjunto asociado a 0, que tiene un solo elemento, que vendría siendo un tercio, y la probabilidad de 3, es decir, de 3 sellos al lanzar 3 monedas, sería la probabilidad de este punto, que también es un octavo. Y ahí tenemos todas las probabilidades de los valores, todas las probabilidades para los valores de la variable aleatoria. ¿Cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria, el número de sellos, al lanzar 3 monedas, tome el valor de 0? Un octavo. ¿Cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria, el número de sellos, tome el valor de 1 cuando lanza 3 monedas? Es un octavo. 3 octavos. ¿Cuál es la probabilidad de que tome el valor de 2? 3 octavos. ¿Cuál es la probabilidad de que tome el valor de 3? Un octavo. Cuando hacemos una tablita con todos los posibles valores de la variable, junto con sus probabilidades, como está acá, mire, ese 0, 1, 2, 3 son los valores que puede tomar la variable, y un octavo, 3 octavos, 3 octavos y un octavo son las probabilidades con que se toman esos valores. A esta tablita se le conoce como tabla de probabilidad para la variable aleatoria número de sellos. ¿Cómo se leen esos valores? ¿Cómo se interpretan esos valores? ¿Y para qué sirven esos valores? Bueno, la idea es la siguiente. Esta tabla
que es la tabla de distribución de probabilidad de la variable aleatoria, nos dice cuál debería ser el comportamiento de esa variable cuando tú hagas el experimento y lo repitas muchas veces. Es decir, suponte que tú no tienes oficio, por lo tanto tomas 3 monedas y empiezas a lanzarlas y empiezas a contar el número de sellos que obtienes al lanzar esas 3 monedas y registras en una hoja de Excel, puede ser, en una hoja de papel, el número de sellos en cada uno de los lanzamientos que haces. Esta tabla te dice cómo deberían ser los números que vas a recoger de ese experimento que estás haciendo. Recuerda que como estás contando el número de sellos, esos números que tú vas a ir anotando, o es 0, o es 1, los números o son 0, o son 1, o son 2, o son 3, porque si lanzas 3 monedas, solo esos posibles valores puedes tener para el número de sellos. Entonces, lo que te dice esta tabla es que si repites ese experimento muchas veces, muchas veces, muchas veces, entonces un octavo de las veces te aparecerá 0 como número de sellos. 3/8 de las veces te aparecerá 1 como número de sellos. 3/8 de las veces te aparecerá 2 como número de sellos. Y 1/8 de las veces nos aparecerá 3 como número de sellos. Obviamente, muchachos, como esto es un experimento aleatorio, estos valores en realidad son valores esperados. Es decir, es lo que yo espero de un experimento que se haga bajo esas condiciones y midiendo esa variable de la que estamos hablando, el número de sellos. Por lo tanto, esto es una cosa que fluctúa, pero esta tabla es un modelo teórico para la frecuencia con que nos van a aparecer esos datos al repetir el experimento. Ejemplo, si tú, de hecho, la próxima clase lo vamos a hacer, creo que esta clase no me da tiempo, es hacer una simulación en R. Vamos a simular en R que estamos lanzando 3 monedas y estamos contando el número de sellos de esas 3 monedas y empezamos a anotar esos valores que resultan ahí. Y lo que vamos a observar es que, por ejemplo, si yo pongo a R a que me repita eso 800 veces, entonces uno más o menos, 1/8 de 800 es 100. Entonces tú aproximadamente vas a esperar de esas 800 veces que lancemos las 3 monedas, esperamos que en 100 oportunidades de esas 800 veces te aparezca 0 sellos. En 300 oportunidades, que es 3/8 de 800, en 300 oportunidades te aparecerá el 1, aproximadamente. En otras 300 oportunidades te aparecerá el 2. Y en unas 100 oportunidades de las 800 te aparecerán 3 sellos. Recuerda que esos son valores aproximados. O sea, algunas veces obtendrás, por ejemplo, aquí podría ocurrir, no, que te aparecen 95 ceros, te aparecerán 102 ceros, pero la idea es que el número de ceros, la frecuencia con que aparece 0, debe ser más o menos este valor en promedio. ¿Listo? Lo mismo, las veces que aparezca 1 va a ser este valor si lo hago 800 veces. O sea, si hago el experimento 800 veces, 300 de esas 800 veces me debe aparecer aproximadamente, me debe aparecer 1 como número de sellos. 300 de esas 800 veces me debe aparecer 2 como número de sellos y 100 de esas 800 veces debe aparecerme 3 como número de sellos. Entonces, muchachos, esta tabla es lo que yo espero de ese experimento, lo que yo espero de los datos que voy a registrar de ese experimento. ¿Sí? Es
el modelo teórico para los datos que voy a generar de ese experimento. Que estoy lanzando 3 monedas y registrando el número de sellos al lanzar las 3 monedas. ¿Bien? Ahora, usted se preguntará, ajá, ¿y eso para qué sirve? Bueno, ahí es donde entra. Eso resume el pensamiento estadístico y la toma de decisiones desde el punto de vista estadístico. ¿Para qué sirve eso? Para confrontar la realidad contra la teoría. Entonces, si tú dices, no, tengo 3 monedas que son legales y las lanzo una cierta cantidad de veces, 800 veces, entonces yo espero aproximadamente, de acuerdo con la teoría, espero 100 ceros, 301, 302 y 103. Si yo empiezo a hacer el experimento y los resultados del experimento reales, los números que voy generando del experimento, se alejan mucho de esta tabla que es la teoría que hay detrás del experimento, entonces tú tienes que parar el experimento y mirar qué está pasando. Porque no está coincidiendo. O sea, ojo, el experimento, la teoría dice una cosa y la realidad me está mostrando otra. Aquí debe haber algo raro. Hay que revisar. Posiblemente haya alguna moneda torcida, por ejemplo. Posiblemente haya una moneda que tenga 2 sellos, por ejemplo. Ese podría ser un... Entonces, cada vez que la lance siempre va a salir sello. Entonces, eso va a estar sesgado. Ya, y entonces en ese caso, obviamente va a haber un alejamiento de los resultados del experimento con respecto a la teoría que tenemos de ese experimento bajo condiciones normales. Es decir, esa tabla me va a servir para, bueno, estamos haciendo el experimento de esta manera, por lo tanto esperamos estos resultados. Si al hacer el experimento estos resultados no se están observando, entonces uno tiene que revisar porque algo de los supuestos que estamos haciendo no está funcionando. Esa es la idea. Y así se toman decisiones. Claro, este es uno en juegos de azar, ¿no? Pero vamos a ver otro. Bueno, este también se usa bastante en la vida real, ¿no? Hay situaciones donde esto es válido. Mire, el famoso experimento de un ingeniero que cada 10 minutos va a la línea de producción y examina una lata que está saliendo y una máquina que está llenando latas o botellas de un líquido. Esa máquina está configurada para lanzar cierto volumen en la botella, en la lata. Entonces hay alguien que está asegurándose de que eso ocurra, ¿no? Entonces el experimento consiste en que él cada 10 minutos va, toma una botella, la examina, o una lata, examina el volumen. Si el volumen está correcto, deja continuar la producción. En caso contrario, para la producción y ahí termina el experimento. ¿Ya? Ese ejemplo lo veíamos en el capítulo pasado. Ojo, cada 10 minutos el ingeniero va, toma una lata, la examina. Si la lata cumple, sigue la producción y regresa a los 10 minutos. ¿Sí? Si no está bien la lata en cuanto al volumen, ahí para la producción y ahí termina el experimento. ¿Ya? El espacio muestral de ese experimento tiene esta forma, mire, donde este resultado significa que el ingeniero fue, tomó la primera lata y no cumplió. Listo, terminó el experimento. Ese fue el resultado. Listo. Este punto significa que el ingeniero fue, examinó la primera lata, sí cumplió. 10 minutos después fue, tomó una lata, la examinó y no tenía el volumen especificado. Por lo tanto, paró y ahí terminó el experimento. Ese es otro resultado. Y este significa que fue la primera vez sí cumplió, la segunda vez la lata que seleccionó cumplió y la tercera vez la lata no cumplió. Y así sucesivamente, muchachos. Aquí, las 3 primeras latas que examinó cumplieron, la última no. Las 4 primeras latas que examinó cumplieron y la última no. Recuerde que siempre en la última debe haber un no.
porque precisamente el experimento para es cuando encuentre una que no cumple. Bien, ese es el espacio muestral. ¿Qué nos interesa de este experimento? ¿Qué nos interesa? La variable que vamos a definir acá va a ser el número de latas que el ingeniero tiene que examinar hasta encontrar una que no cumpla. ¿Cuántas latas tiene que examinar el ingeniero para encontrar la primera que no cumpla? Esa va a ser la función. Esa va a ser nuestra variable aleatoria. ¿Ya? Entonces, mire lo que me dice acá. Sea y la variable aleatoria que asigna a cada punto de S el número de latas que es necesario analizar hasta encontrar una lata que no cumpla las especificaciones de volumen. Bueno, y aquí me dan una información adicional para calcular las probabilidades de estos eventos. Mire, dice, si la probabilidad de que una lata no cumple es 0.01 y las observaciones son independientes, eso es mortal ahí, porque eso nos va a permitir calcular las probabilidades como el producto, recuerde el concepto de independencia. O sea, aquí me están asegurando que lo que pasa con esta lata no se ve afectado con la probabilidad de que esta lata cumpla o no, no se ve afectado por lo que pasó con la lata anterior que examiné. Independencia. Eso implica que las probabilidades acá de esto y esto y esto y esto y esto se puede calcular como el producto de esas probabilidades de esos eventos. Bien, entonces mire la función. Esta es la variable aleatoria. Primer punto del espacio muestral. Recuerde, una función, una variable aleatoria que asigna al punto del espacio muestral el número de latas que son necesarios examinar. Uno, es decir, el ingeniero fue y examinó una lata y listo, en ese caso, ahí terminó. Tuvo que examinar una sola lata y ahí, recuerde, es número de latas que es necesario examinar hasta encontrar la primera que no cumpla. Resulta que fue y de una encontró que no cumplía. Listo, tuvo que examinar una sola lata. Ese es este uno que está acá. Listo. Si lo que ocurre es esto, le toca examinar dos latas. La primera que cumple y la segunda que no. Y si lo que ocurre es esto, tuvo que examinar tres latas. Ahí está. Si lo que cumple es esto, tuvo que examinar cuatro latas. Y así sucesivamente, muchachos. Y mire que aquí recuerde que hay unos puntos suspensivos porque es posible que el ingeniero tenga que ir y virtualmente, teóricamente, podría extenderse eso hasta más infinito. Bien. ¿Cuáles son las probabilidades de cada uno de estos puntos? De cada uno de estos puntos. Que mire que como es 1 a 1, es una función 1 a 1. Sí, espero que sepan de qué le estoy hablando. Una función 1 a 1, una función inyectiva. Entonces la probabilidad de cada uno de los valores de la variable aleatoria coinciden con la probabilidad de cada uno de los puntos del espacio muestrado. Entonces, mire, ¿cuál es la probabilidad de que el ingeniero va y tome una lata y no cumpla? Bueno, eso no le da el problema. Dice que la probabilidad de que una lata no cumpla es 0.1. Esa es la probabilidad de que esa primera lata examinada no cumpla. Listo. Vamos para el siguiente punto. ¿Cuál es la probabilidad de que examine la primera y sí cumpla? Y examine la segunda y no cumpla. Ojo que ahí hay un y. Entonces, mire cómo se calcula esa probabilidad. Sería la probabilidad de S I N. Recuerde que ese I es intersección. Entonces yo podría decir, esta es la probabilidad de S I N, que significa que la primera no cumplió, la primera sí cumplió y la segunda no cumplió. Recuerde, como el ejercicio me está diciendo que esos eventos son independientes, el capítulo pasado vimos que cuando dos eventos son independientes, la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades de los eventos. Entonces esto es la probabilidad de sí por la probabilidad de no.
La probabilidad de no me la dio el problema. 0.1. 0.01, perdón. 0.01. 0.01. Y la probabilidad de... Esa es la probabilidad de no. Y la probabilidad de sí no me la dio el problema. Pero no es problema. Porque si tengo la probabilidad de que no cumpla y la lata o cumple o no cumple, entonces esos eventos son complementarios. O sea, examina la lata o cumple o no cumple. Entonces, son eventos complementarios. Y recuerde que hay una regla para la probabilidad de complemento. Es 1 menos, ¿sí? La probabilidad de A es igual a 1 menos la probabilidad del complemento de A. O al contrario, la probabilidad de complemento de A es igual a 1 menos la probabilidad de A. Entonces, esta probabilidad, muchachos, aquí simplemente 0.99. Aplicando, sí, 0.99. La suma de las dos debe dar 1. 0.99 más 0.01. Eso da 1. ¿Sí? Porque son eventos complementarios. Bien, muchachos, y así de esa forma se calcula las otras probabilidades de manera similar, de manera análoga. Mire, ¿cuál sería la probabilidad de sí, sí, no? Eso significa que fue la primera vez, sí cumplió. Fue la segunda vez, sí cumplió. Examinó la tercera lata, no cumplió. Esa probabilidad, como son independientes, sería la probabilidad de sí por la probabilidad de sí por la probabilidad de no. La probabilidad de sí, 0.99, 0.99 por 0.01. Eso te da 0.99 al cuadrado por 0.01. Y note aquí. Ahí está. Mire. Si tú quieres verlo así, ve. 0.99 a la 0 por 0.01. Recuerden que todo número distinto de 0 elevado a la 0 es 1. 0.99 a la 1 por 0.01. 0.99 a la 2 por 0.01. A la 3, a la 4, a la 5. Está viendo como un rezago. Ahí está. Entonces, nótese que yo puedo sacar una fórmula general para esa probabilidad. Si tengo que examinar Y latas, entonces la probabilidad de ese evento, mire que está relacionado. Si es una lata, es 0.99 a la 1 menos 1, que es 0. Si son dos latas, es 0.99 a la 2 menos 1. Si son tres latas, es punto. Claro, ¿por qué el menos 1? Porque si son tres latas que tuve que examinar, dos sí cumplieron y una no cumplió. Por eso el menos 1 se le resta el 0.99. De tal manera que la probabilidad de tener que examinar Y latas se calcula como 0.99 a la Y menos 1 por 0.01. Recuerde, esta 0.01 es la probabilidad de la última lata que no cumple. Recuerde, siempre hay una última lata que no cumple. Y estas Y-1 son las Y-1 latas que sí cumplieron. Que la probabilidad de ese evento es el producto de esas probabilidades por ser independientes. Bien, muchachos, y ahí tenemos entonces, bueno, este es un caso donde tú puedes dar la probabilidad como una función. De hecho, todas se pueden dar como una función. Esa que acabamos de ver del lanzamiento de la moneda también tiene una función. Lo que pasa es que es más difícil de verla. Esa la vamos a ver después, pero también tiene una función. Esta es más fácil de ver la función. Es 0.01, que es la probabilidad de que no cumpla.
por punto 99 a la y-1, que este punto 99 es la probabilidad que sí cumpla, y y-1 es el número de latas que sí cumplieron. Y este está a la 1 porque hay solo una lata que no cumplió. Y nótese que Y, que viene siendo el número de latas examinadas, varía desde 1, 2, 3, 4, 5, así, sucesivamente. Bien. Muchachos, otro ejemplo, que también lo traemos desde la clase, desde el capítulo pasado. Hay una fábrica que produce 850 partes. Esa máquina que está fabricando ese producto, pues tiene, como todo, no hay máquina perfecta, siempre tiene sus problemitas, y me dicen que esa máquina de la producción diaria de ella son 850 y ahí hay 50 defectuosos por problemas de la máquina, alguna situación. Entonces dice que esa caja de partes que se fabrica en un día se revuelve bien y se seleccionan 2 al azar y sin reemplazo. Saco la primera de la caja, la examino y la dejo fuera. Saco la segunda de la caja, la examino y la dejo fuera. El espacio muestral es este, ¿ve? BB, BD, DB y DD. Buena, buena, y la primera buena y la segunda buena. Buena, defectuosa, la primera buena y la segunda defectuosa. Defectuoso, buena. La primera es defectuosa y la segunda salió buena. Y defectuosa, defectuosa. ¿Qué me interesa, jóvenes, de este experimento? Es contar el número de defectuosos en la muestra que tomo. Por eso están definiendo aquí, mire, sea Z la variable aleatoria que asigna a cada resultado del experimento el número de defectuosos que obtuve. Entonces, mire, como en este punto las dos son buenas, no tengo ningún defectuoso. Como en este punto hay una buena y una defectuosa, ese punto se asigna 1. Recuerde, número de defectuosos. Es lo que me interesa contar. ¿Podría ser el número de buenos? Sí, pero aquí me interesa el número de defectuosos. Eso es lo que estoy observando en el experimento. DB tiene uno defectuoso, por eso va al 1. Y DD tiene los 2 defectuosos. ¿Listo? Muchachos, recuerde, este valor de acá, a este conjunto de acá, se le llama el rango de la variable aleatoria. Esa variable aleatoria solo puede tomar 3 valores, o 0, o 1, o 2, que significa ningún defectuoso, 1 defectuoso y 2 defectuosos en la muestra. ¿Bien? Las probabilidades para calcular lo que se llama la distribución de probabilidad de esa variable aleatoria, pues tenemos que calcularlas y se las presento acá, miren. ¿Cómo salen esos valores? Yo creo que en la clase pasada hicimos algún ejercicio, creo que sí, parece que hizo esos cálculos, pero vamos a repetirlo, mire. Vamos a calcular la probabilidad de bueno, que sería la probabilidad de 0 defectuosos. Es decir, cuando los dos sean buenos, no me sale ninguno defectuoso. Entonces, probabilidad de bueno y bueno. O sea, voy a ponerle un numerito para distinguirlo. La probabilidad de bueno y bueno. O sea, el primero bueno y el segundo bueno. Es decir, ninguno defectuoso. Por eso ese punto se asigna a 0. Entonces, muchachos, mire que en este caso no puedes aplicar la propiedad de independencia porque estos eventos no son independientes. Mira cómo se hace el experimento. Y eso diferencia a este experimento desde las monedas. Porque yo le decía, desde las monedas son 8 puntos y todos son igualmente probables. La razón de eso es la independencia de los eventos. En este caso, esos eventos no son independientes. ¿Por qué? Porque dependiendo lo que saques en la primera sacada,
La probabilidad de lo que vas a sacar en la segunda varía dependiendo de lo que pase con la primera. Ya lo vamos a ver. Por lo tanto, ahí no puedes darte el lujo de decir, ah, no, esta es la probabilidad de buena la primera por la probabilidad de buena la segunda. No, 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 porque esos eventos no son independientes, porque la probabilidad de uno de los eventos varía dependiendo de lo que pase con el primer evento. La probabilidad del segundo evento, que es sacar una buena o una mala, varía dependiendo de si la primera fue buena o fue mala. Por lo tanto, ahí no hay independencia. Bueno, y entonces, ¿cómo es que se trabaja esto? Ah, bueno, hay que aplicarle la regla de multiplicación, pero para eventos cualquiera. Recuerde que la multiplicación de las probabilidades de los dos eventos es cuando los eventos son independientes. Si los eventos no son independientes, entra una probabilidad condicional. Entonces, mire, esta probabilidad de la intersección de estos dos eventos que no son independientes se calcula así. Esta es la probabilidad de que la primera sacada, el primer objeto que saqué sea bueno por la probabilidad de que el segundo que saque sea bueno, sabiendo que el primero que saqué fue bueno. O sea, metí la mano, el primero fue bueno, listo, ya se dio. Dado que el primero fue bueno, ahora, ¿cuál es la probabilidad de que el segundo sea bueno? Esa es una condicional. ¿Ya? Es una condicional. Bien, entonces así se calcula esa probabilidad de la intersección. Bien, entonces mire, ¿cuál es la probabilidad de que el primero sea bueno? Bien, entonces imagínate, voy a sacar la primera parte de la caja que tiene 850, donde hay 50 defectuosas y el resto son buenas. Entonces la probabilidad de que esa primera sea buena, de revolviendo bien, es sencillo. Recuerda que tengo un total de 850 posibilidades, de las cuales 800 son favorables al evento que es bueno, porque hay 800 buenas de 850. Bien. Y esto se multiplica por la probabilidad de que la segunda sea buena, sabiendo que ya saqué la primera y fue buena. Entonces, mire, esta probabilidad, ya el denominador no es 850. El denominador es 849 porque ya saqué la primera. Y recuerde que es sin reemplazo. Mire lo importante que es que el problema dice que se extraen al azar y sin reemplazo. O sea, porque si yo vuelvo a colocar ahí, entonces la cosa es diferente. ¿Sí? Entonces, como en este caso lo estoy haciendo sin reemplazo, ya saqué una y tengo 849 en la caja. ¿Y cuál es la probabilidad de que esa segunda sea buena sabiendo que la primera fue buena? Bueno, entonces ya no tengo las 800 buenas completas porque ya saqué una. La primera fue buena, dice, dado que la primera fue buena. Entonces ya no tengo las 800. Para la segunda sacada ya no hay 800 buenas. Hay 799 porque ya la primera fue buena. O sea que esta probabilidad es 799. ¿Listo? Muchachos, ustedes hacen ese producto y eso te da 0.8857 redondeado a 4 cifras. Y esa sería la probabilidad de que ninguna sea defectuosa. Recuerden que estos números que están acá son el número de defectuosas en la muestra que saco. Listo. Miren, muchachos, y de manera similar se calcula la probabilidad de 1. Ojo, recuerde, la probabilidad de 1 es la suma de la probabilidad de buena y defectuosa y buena. La misma, mira, aquí hay que hacer esta regla. La regla de multiplicación dice, es la probabilidad de que la primera sea buena por la probabilidad de que la segunda sea defectuosa, dado que la primera fue buena. Listo, se hace esa cuenta. Y la otra es la probabilidad de que la primera sea defectuosa por la probabilidad de que la segunda sea buena, dado que la primera fue defectuosa. Se suman esas dos y te da la probabilidad de 1. Recuerden lo que definíamos por allá. La probabilidad de un valor de la variable es la probabilidad de la preimagen de ese valor. Y bueno, y por último, la probabilidad de 2 se calcula de manera similar. Es la probabilidad de que la primera sea defectuosa por la probabilidad de que la segunda sea defectuosa sabiendo que la primera fue defectuosa. Y eso nos da nos da 0.0034 redondeado a 4 cifras.
la probabilidad de 1 me da 0.1109 y la probabilidad de 0 defectuosas en una muestra de tamaño 2 te da 0.8857. Muchachos, nuevamente, ¿para qué sirve esta tabla y para qué nos amargamos la vida con esto? Bueno, imagínate que esa situación que me están describiendo en ese ejercicio se está dando de manera efectiva. Hay una caja que tiene 850 partes, de esas 850 hay 50 defectuosas y tú quieres hacer un muestreo ahí y tú lo haces de esa forma. Sacas primero una, la examinas, la dejas fuera y sacas la segunda, la examinas y la dejas fuera. Y tú estás interesado en contar el número de defectuosos. Entonces, esta tablita te dice la frecuencia con que te debe aparecer, con que te deben aparecer estos valores 0, 1 o 2. Recuerde, 0 defectuosos, 1 defectuoso, 2 defectuosos. Entonces, mira lo que nos dice esta tabla. Dice, si esa situación es correcta, es decir, que efectivamente hay 850 partes con 50 defectuosas, metes la mano, sacas 2 aleatoriamente y sin reemplazo, entonces, vamos a escribirlo en términos de 10.000. Esto en términos de 10.000, estas probabilidades en términos de 10.000 es esto. 8, 8, 5, 7 de 10.000. De 10.000. ¿Cierto? Corro la coma 1, 2, 3, 4, sí. Es decir, que ese punto 8857 es lo mismo que 8.857 sobre 10.000. Listo. Esto en términos de 10.000 es 1.009 de 10.000. Y esto en términos de 10.000 es 34 de 10.000. Lo escribo en términos de 10.000 para que el análisis sea más claro, ¿no? ¿Qué significa eso? Mire, si tú coges 10.000 cajas, el 10.000 cajas es por el 10.000 del denominador. Si tú coges 10.000 cajas y haces el experimento con cada una de esas 10.000 cajas de la forma como se está describiendo, coger al azar y sin reemplazo, sacar la primera, examinar, sacar la segunda, examinar y contar las defectuosas, lo que te dice esta tabla es que si las condiciones que me están dando son ciertas, entonces de esas 10.000 veces que hagas eso, de esas 10.000 cajas que examines, en 8.857 no te aparecerá en la muestra de tamaño 2 que saques ninguna defectuosa, o sea, 0 defectuosas en 8.857 muestras de tamaño 2 de las 10.000 muestras de tamaño 2 que tomes. Te van a aparecer aproximadamente 1.109 veces una defectuosa en la muestra de tamaño 2, una defectuosa en la muestra de tamaño 2 en 1.109 cajas de las 10.000 cajas que examines. Y por último, solo en 34 cajas de 10.000 cajas que examines te van a aparecer las 2 que selecciones defectuosas. Eso es. ¿Para qué sirve esto? Imagínate que tú eres un comprador de esos productos y a ti te están llegando las cajas con el producto y tú le pides a un empleado tuyo que cada vez que llegue una caja de esa examine, seleccione dos de esas cosas que viene dentro de la caja, examine 2 y que cuente cuántas defectuosas hay en la muestra de tamaño 2 y que vaya anotando. Entonces, mire lo que dice esta tabla. Dice, es muy raro observar las 2 defectuosas. Eso ocurre solo en 34 veces de 10.000. Entonces, imagínate que tu empleado empieza a registrar y empieza a mirar que cada rato le aparecen las 2 defectuosas.
Entonces tú dices, oye, pero ¿qué pasa? Si es que eso no debería ocurrir de acuerdo con el modelo que tenemos. Si lo que me están diciendo es cierto, eso de 2 defectuosas en la muestra de tamaño 2 debería ocurrir con muy poca frecuencia. Entonces, si ya vamos a ver con una simulación en el computador, que si tú empiezas a hacer el experimento de esa forma y empiezas a ver con mucho más frecuencia 2 defectuosas, entonces hay algo torcido allá y es que en realidad la máquina no está produciendo 50 en las 850, sino que seguramente la máquina está produciendo más defectuosas de las que son. Nota que tú como comprador no estás viendo lo que está pasando con la máquina, tú solamente estás viendo los resultados del experimento y con los resultados del experimento, con la frecuencia que te aparecen las 2 defectuosas en la muestra de tamaño 2, tú empiezas a sospechar, hay algo malo porque el modelo me dice que eso no debería ocurrir con tanta frecuencia. Y de pronto dice, párenme aquí, no me le pidan más a este proveedor porque tenemos que examinar esto. Este tipo me está engañando, me dijo que solo venían 800, que en una caja de 850 solo venían 2 defectuosas, pero parece que la cosa no es así. Parece que hay más defectuosas de las que me está diciendo. Y ahí se toma la decisión desde el punto de vista de la estadística. Así es que funciona la estadística. Yo comparo los datos de la realidad contra el modelo. Si hay mucha discrepancia entre la realidad de mi experimento con lo que dice el modelo que debería ocurrir, entonces yo sospecho que hay algo torcido ahí y tengo que revisar los supuestos que hay por dentro del mecanismo que me está generando esos datos. O sea, esos datos se están generando de acuerdo con un experimento y la forma como se está haciendo el experimento te dice qué debería ocurrir. Y si eso no está ocurriendo, entonces algo debe estar pasando con los supuestos del experimento. ¿Sí? Y ahí vamos a ver que efectivamente si se observa con más frecuencia 2 defectuosas de lo que te dice el modelo, entonces es porque el número de defectuosos en la caja original debe ser mucho mayor de lo que me están diciendo en realidad. Y ahí tomo la decisión de parar. Muy bien. Muchachos, definición. Lo que les dije ahora rato. La función de probabilidad es una función que parece complicado, pero no es nada complicado. Es una función que te permite definir probabilidad para todos los reales. Porque recuerden que como estas son variables discretas, tengo las probabilidades de 0 defectuosas, 1 defectuosa y 2 defectuosas. Y bueno, y usted no me dijo que es una función que va desde el espacio muestral a los reales. ¿Qué pasa con los otros reales? Que no son ni 0, ni 1, ni 2. Bueno, le asignamos probabilidad 0. Entonces, la función de probabilidad para una variable aleatoria es una función que te asigna. Es una función que toma el valor de las probabilidades en el rango de la variable aleatoria y toma el valor de 0 fuera de ese rango, fuera de ese conjunto. Eso es lo que se define aquí. ¿Ve? La función de probabilidad es la probabilidad de que x sea igual a x, es decir, la probabilidad que aparece en aquellas tablas, si x pertenece al rango de la variable aleatoria, si el x minúscula pertenece al rango de la variable aleatoria, que mire que la variable aleatoria la estamos representando con x mayúscula y los valores que toma ella lo estamos representando con x minúscula. Vaya captando esa notación para que no me confunda una cosa con la otra, porque una cosa es la variable aleatoria y otra cosa son los valores que toma ella. Entonces aquí cuando decimos la probabilidad de que x sea igual, x mayúscula sea igual a x minúscula, lo que estamos diciendo es la probabilidad de que la variable aleatoria tome cierto valor. Entonces, mire cómo se define la función de probabilidad. Como la probabilidad si el x donde estamos evaluando la función está en el rango de la variable aleatoria y es 0 en otro caso. Mejor dicho, aquí están todos los demás reales. Tienen probabilidad 0. Como les decía, en el caso de las 3 monedas. No, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar 3 monedas te aparezcan 100 sellos? 0. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar 3 monedas te aparezcan 2 sellos? Ah, es esta. Es un 3 octavos. ¿no? 3 octavos.
Bueno, ¿qué propiedades tiene esta función? Toda función de probabilidad tiene que tener esta propiedad. De primera, debe ser no negativa, porque recuerde que es una función que te da la probabilidad, y lo decíamos en los axiomas de probabilidad. Para cualquier evento, la probabilidad es un número mayor o igual que 0. Y de hecho, es un número, en realidad la función está acotada entre 0 y 1. Siendo más estrictos, esto es así, mire, 0 menor o igual que la función de probabilidad de la variable aleatoria, y esto menor o igual que 1. Debe ser una función entre 0 y 1. Y otra cosa importante, muchachos, mire que lo vamos a estar usando bastante. La suma de todos los valores, la suma sobre todos los reales. Mire que la suma la estamos haciendo sobre todos los X. De la función de probabilidad debe dar 1. Claro. ¿Por qué? Porque recuerde que la función de probabilidad agota el espacio muestral. Recuerde que por los axiomas de probabilidad, la probabilidad de todo el espacio muestral es 1. Entonces, como todos estos están asignados a algún valor, cuando yo sume las probabilidades de estos valores, sería la suma de las probabilidades de unos eventos que son excluyentes acá, y esa suma debe dar 1. Es decir, que cuando yo sume las probabilidades de los valores de la variable aleatoria, eso debe dar 1. Sobre todo los reales. ¿Cómo es posible? Sí, porque es que hay uno, la mayoría son 0 en estas discretas, ¿no? En las discretas hay muchos que tienen probabilidad 0 y hay solo unos cuantos, las discretas finitas, por lo menos hay solo unos cuantos que tienen probabilidad distinta de 0. Bueno, la suma de esas probabilidades que son distintas de 0, sobre todo todas las probabilidades distintas de 0, debe darte 1, si no algo anda mal. Bien, mire aquí, lo que pasa es que aquí posiblemente por el redondeo, cuando tú sumes esos valores, de pronto no te da exactamente 1 porque esto está redondeado a 4 cifras. Pero la idea es que la probabilidad, la suma de las probabilidades debe darte 1. Mire, aquí está una gráfica de esa función de probabilidad. Para el caso de las 3 monedas. Note, en 0, 1, 2 y 3 tiene valor la función distinta de 0 que está representada por este puntico. Mire, 1 octavo, 3 octavos, 3 octavos, 1 octavo. Y para cualquier otro valor que no sea ni 0, ni 1, ni 2, ni 3, la función va por el eje, vale 0. ¿Bien? Esa es la función de probabilidad. En forma analítica, para el caso de las 3 monedas, la función de probabilidad es esta. ¿Ves? 1 octavo si X es 0, 3 octavos si X es 1, 3 octavos si X es 2, 1 octavo si X es 3 y 0 en cualquier otro real. ¿Ves? Esa es la función de probabilidad. Muchachos, la función de distribución es otra función importante. La F mayúscula le llamamos función de distribución. Ojo, función de probabilidad es F minúscula. Función de distribución, F mayúscula. O sea, no se me confunda. Cuando vea la F mayúscula en estas notas y en el libro que estamos siguiendo, se refiere a la función de distribución. Y la F minúscula se refiere a la función de probabilidad. ¿Cuál es la relación entre las dos? Bueno, primero, que la función de distribución, mire para qué sirve. Para hallar la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que un valor particular donde la función se está evaluando. La función de distribución nos da la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que X. Bien. Y se calcula de la siguiente manera. Como la suma para todos los valores antes o iguales a Sx de la función de distribución. Perdón, de la función de probabilidad. ¿Sí? De la función de probabilidad. Es decir, la función de distribución es la suma de la función de probabilidad. Es decir, para calcular la función de distribución en un punto, yo lo que hago es evaluar la función de probabilidad en todos los puntos menores o iguales que ese valor donde la estoy evaluando y sumo esos valores. Eso te da la función de distribución.
Usted dirá, ay, pero ¿y esa? No, es que recuerde que la mayoría de estos valores de esta función de probabilidad, para el caso de estos ejemplos, que son variables discretas, la mayoría tienen esta función es cero, ¿no? Porque recuerde, esta función de probabilidad, cuando el XY no está en el rango de la variable aleatoria, o sea, cuando el XY no es un valor que toma la variable aleatoria, entonces esto vale cero. Y cuando XY es un valor que toma la variable aleatoria, bueno, tiene un valor distinto de cero. Por lo tanto, hay una propiedad que nos da, que nos caracteriza esa función de distribución de las discretas, y es que es una función escalonada. Ya lo vamos a ver. Bueno, ¿qué otras propiedades tiene esta función de distribución? Mira, primero, nuevamente, también es una función entre 0 y 1, porque es una probabilidad. Mire, la función de distribución te da una probabilidad. ¿Qué probabilidad? La probabilidad de menor o igual que la función de probabilidad, la minúscula, también te da una probabilidad. ¿Qué probabilidad? Una puntual. Esa es la diferencia entre las dos funciones. La de distribución te da una probabilidad acumulada. Sería el equivalente empírico de la función de distribución es la frecuencia acumulada que veíamos cuando veíamos tablas de frecuencia. Recuerde que hablábamos de frecuencia absoluta y de frecuencia acumulada. Bueno, el análogo acá, esta función de distribución teórica que estamos definiendo aquí es la contraparte es la contraparte de la acumulada allá en las tablas de frecuencia. Es el equivalente, ¿no? Listo. Y mientras que la función de probabilidad es el equivalente a la frecuencia relativa. La frecuencia relativa. Mientras que la función de distribución es el análogo teórico a la función de distribución muestral. Cuando tienes unos datos ya y calculas en una tabla de frecuencia para esos datos. Bien. Es decir, que ya puede ir imaginando que si yo digo, no, estos datos vienen de una variable aleatoria que tiene esta distribución de probabilidad, entonces la función de la acumulada, la tabla de frecuencias acumuladas, tiene su contraparte teórica que te dice cómo deben ir dando los resultados aproximadamente, ¿no? De eso se trata esto. De eso se trata esto. Por eso estamos estudiando estos modelos, porque hay un modelo detrás de unos datos que se están generando. Hay un modelo detrás de unos datos que se están generando. Entonces yo uso el modelo para confrontar a los datos de la realidad. Si los datos que están saliendo del experimento discrepan mucho de lo que dice el modelo, entonces tengo que revisar que algún supuesto del experimento no está funcionando. Esa es la idea. Esa es la idea. Para eso estudiamos esto. Mire, otra propiedad que tiene la función de distribución es que si X es menor que Y, la distribución en X es menor o igual que la distribución evaluada en Y. Muchachos, para los que han visto cálculo diferencial y, mejor dicho, y son unos duros en cálculo, esa es la definición de lo que es lo que nos definen en cálculo como una función no decreciente. ¿Sí se acuerda? La definición de una función no decreciente. Es decir, la función de distribución es una función no decreciente. O ella se mantiene igual o crece. Nunca baja. Nunca baja. Ella siempre va creciendo, va creciendo, va creciendo. Pero recuerde, tiene un tope, 1. Ella no se puede pasar de 1. Y acá tiene un tope que es 0. No puede ser menor que 0 ni mayor que 1. Pero es creciente. ¿Ya? Vamos a ver unos gráficos típicos aquí tendríamos la acumulada para el caso de las 3 monedas. En 0 vale 1/8. Recuerden, porque antes de 0, probabilidad de 0. Cuando yo toco 1/8, recuerde que esa función F mayúscula es la suma de la minúscula. Cuando toco 1/8, la minúscula aporta, cuando toco 0,
la minúscula aporta 1/8 de probabilidad a la suma. Todos eran 0. Entonces la suma solo tiene un término que es 1/8. Sigo. Los que están entre 0 y 1 tienen probabilidad 0, recuerde. Por lo tanto, ellos no aportan nada a la suma. Por lo tanto, la función de distribución se mantiene un 1/8 hasta que toque a 1. Cuando toco a 1, la minúscula le aporta 3/8, más 1/8 que tenía ya acumulado, se va a 4/8. Y así, entre 1 y 2 se mantiene constante. Entre 1 y 2 se mantiene constante. Y cuando toco 2, el 2 aporta 3/8, más 4/8 que tenía acumulado, me da 7/8. Hasta que toco, bueno, y entre 2 y 3 la misma situación, se mantiene constante en 7/8. Cuando toco 3, el 3 aporta 1/8, y ahí en 3 he acumulado 1. De ahí en adelante nadie aporta una probabilidad distinta de 0, porque recuerde que el rango de esta variable aleatoria son solo estos 4 valores. Todos los demás tendrían probabilidad 0. Los únicos que aportan son estos 4. ¿Listo? De ahí en adelante ya ella vale 1 y hasta más infinito vale 1. Mire, el gráfico de esa función es este. Muchachos, por fin usted encuentra una aplicación de las funciones escalonadas que vio en cálculo, en el primer capítulo, recuerda el primer capítulo de cálculo diferencial por allá, que empiezan a amargarle la vida con esas funciones escalonadas, de la cual, por ejemplo, la parte entera es un caso. Y entonces, bueno, mire, la función de distribución de variables aleatorias discretas es una función escalonada. ¿Ya? Mire, viene por 0 hasta que el valor de la variable, el valor de x, toca el valor de 0 que le aporta 1/8. Entre 0 y 1/8 se mantiene constante hasta que toca 1 que aporta 3/8 y se va a 4/8. Entre 1 y 2 se mantiene constante hasta que toca a 2 que aporta 3/8 y se va a 7/8. Entre 2 y 3 se mantiene constante hasta que toca 3 y el 3 le aporta 1/8 y ahí llega 1, y de ahí en adelante se mantiene constante. ¿Ya? Esa es la función de distribución. Esta es la función de distribución escrita en forma analítica. Es para cualquier x menor que 0, la función de distribución vale 0. Para cualquier x entre 0 y 1, ojo, sin incluir al 1, la función vale 1/8. Entre 1 y 2, incluido 1 sin incluir a 2, la función vale 4/8. Entre 2 y 3, incluyendo 2 sin incluir al 3, la función vale 7/8. Y para cualquier valor mayor que 3, la función vale 1. ¿Sí? Recuerde, ¿para qué sirve esta función? Nunca se le olvide que esta función nos da la probabilidad de que la variable sea menor o igual que el valor donde ella se evalúa. Es decir, que si a mí me preguntaran, hey, si lanzas 3 monedas, ¿cuál es la probabilidad de 2 o menos sellos? Entonces yo calculo esto, la probabilidad de esa variable aleatoria en 2. Perdón, la distribución en 2. Yo estoy seguro que esto me da la probabilidad de 2 o menos sellos. La probabilidad de que la variable aleatoria, el número de sellos, sea menor o igual que 2. Ahí, ¿cuánto es la función de distribución evaluada en 2? 7/8. Entonces ahí esa es la probabilidad. 7/8. Muy importante esta función porque vamos a ver en los modelos que vamos a ver más adelante, R y cualquier programa de computador para el cálculo de estas variables aleatorias traen programada la función de distribución. Claro, R trae programada la función de densidad, de probabilidad y la función de distribución. ¿Sí? Entonces, tenemos disponibles las dos. Pero la función de distribución es muy importante porque nos permite calcular probabilidades acumuladas, mientras que la función de probabilidad solo me permite calcular probabilidades puntuales. Importante. Bien, mire, de esta manera tenemos unas reglas para calcular probabilidades
cualquier probabilidad. Es decir, una vez tú tienes la función de distribución, cualquier probabilidad la puedes calcular. ¿Sí? Cualquier probabilidad la puedes calcular usando la función de distribución. Mire, y hay una regla. Ahora, estas reglas son debido a la discontinuidad de la función de distribución. Mire que esta función es una función que es continua a derecha. Recuerde la definición de continuidad, ¿no? Una función es continua en A si el límite cuando x tiende a A de la función es igual a f de A. ¿Sí? Entonces, mire que cuando tú te acercas a, por ejemplo, aquí te acercas, cuando tú te acercas a 3 por la derecha de 3, ¿sí? Te acercas a 3 por la derecha de 3, el valor de el límite cuando x tiende a 3 de esa función, que es la función de distribución, es precisamente la función evaluada en 3. O sea que es continua por la derecha de 3. Pero si te acercas por la izquierda de 3, el límite cuando x tiende a 3 de la función de distribución a la izquierda de 3 no es f de 3. Mira que no es f de 3. Entonces ella no es continua a izquierda. Una función que no es continua a izquierda. Entonces, eso es lo que hace que estas reglas para calcular estas probabilidades, hay sobre todo cuando los puntos de corte de los intervalos donde me mandan a calcular la probabilidad coincidan con esos puntos de discontinuidad de la función, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado y hay que diferenciar entre si es por la izquierda o es por la derecha. ¿Sí? Que eso tiene que ver con si en el intervalo está metido el valor o no está incluido el valor. Mire aquí, mire, le doy las reglas. Mire, si te mandan a calcular para una variable aleatoria discreta cualquiera, te mandan a calcular la probabilidad de que la variable se encuentre en un intervalo cerrado. Entonces, mire cómo calculas la probabilidad. Si tienes la función de distribución, es muy sencillo. Mire, calculas la distribución en el límite superior, exactamente en el límite superior. Y a eso le restan la distribución calculada a la izquierda del límite inferior. Recuerde, este menos aquí indica la función calculada en A, pero a la izquierda de A. Recuerde que dependiendo de A, sobre todo si A es uno de los puntos donde la función de distribución salta, ahí marca una diferencia entre evaluarla en A o evaluarla a la izquierda de A. Es esto, mire. O sea, porque mire, esta función, por ejemplo, a mí me dice, no, aquí, esta función en 2 vale 7/8, pero a la izquierda de 2 se cae acá. A la izquierda de 2 cae aquí. O sea, la función en 2 no es lo mismo que la función a la izquierda de 2, debido a la discontinuidad de la función. Mientras en 2, esa función es discontinua en 2. ¿Sí? Pero en cualquier otro valor que no sea ni 0, ni 1, ni 2, ni 3, que son los valores donde la función es discontinua, ahí tú no tienes ningún problema. La probabilidad es la función evaluada en el punto es igual a la función evaluada a la izquierda del punto y a la derecha del punto, no tiene problema, pero el problema son con los puntos donde hay discontinuidad. Eso sí hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, mire, por eso estas reglas. Entonces, mire, si la variable está, si me mandan a calcular la probabilidad de que la variable esté en un intervalo cerrado, A, B, eso se calcula como la función evaluada en B menos la función evaluada a la izquierda de A. Por ejemplo, para este caso de las 3 monedas, si me mandan a buscar la probabilidad de que la variable aleatoria esté entre 2 y 4,
Oye, pero si tú lanzas 3 monedas, ¿cómo vas a obtener 4 caras? Listo, eso está bien, pero es que eso es perfectamente válido porque recuerde que para eso fue que no, para eso fue que definimos la función de probabilidad en todos los reales. Recuerde que ahí hay muchos valores cuyas probabilidades son 0. Entonces, no te sorprendas por eso. Simplemente ten en cuenta que algunos tienen probabilidad 0. Entonces, mire, sería la función de distribución evaluada en 4, que recuerde que es 1, menos la función de distribución evaluada a la izquierda de 2. Esa es la regla. A la izquierda de 2. ¿Cuánto es a la izquierda de 2? Mire, en 2 es 7 octavos. A la izquierda de 2 es 4 octavos. Entonces, la respuesta es 1 en 4. En 4, 1. A la izquierda de 2, 4 octavos. Sería 1 menos 4 octavos. Que da 4 octavos. Es lo mismo que un medio, ¿no? ¿Listo? Eso es. Mire, otra, si el intervalo no incluye el límite superior, pero sí incluye el inferior, entonces es la distribución a la izquierda del superior menos la distribución a la izquierda del inferior. Y así, muchachos, mire, otra. Cuando incluye el superior y no el inferior, es simplemente la probabilidad en el superior menos la probabilidad en el inferior. Chévere. O sea, cuando incluye el superior y no incluye el inferior, es simplemente la probabilidad en la distribución evaluada en el superior menos la distribución evaluada en el inferior, sin tener en cuenta eso de que si es izquierda o derecha. Mire, cuando no incluye a ninguno de los dos, es la distribución a la izquierda del límite superior del intervalo menos la distribución evaluada en el límite inferior. Y ahí ahí les dejo los ejemplos. Mire, una probabilidad puntual se puede calcular usando la función de distribución. Mire, es la distribución en A menos la distribución a la izquierda de A. Recuerde que el problema con este A es que si es un punto de discontinuidad, estas dos cosas serían distintas. Pero si es un punto donde la discontinuidad, donde no hay discontinuidad, esto da 0. Si este A es un punto donde la función es continua, la de distribución es continua, simplemente esa probabilidad es 0. Recuerde que la función de distribución es discontinua en aquellos puntos del rango que es donde la función salta. En esos puntos la función es discontinua y hay que tener en cuenta que la probabilidad en ese punto es la distribución en el punto menos la distribución a la izquierda del punto. ¿Bien? Bien. Bueno, muchachos, mire, aquí queda un ejemplo en el mismo sentido, pero para la de los defectuosos. Para los defectuosos. Recuerden, el número de defectuosos. Ahí está la acumulada para el caso del número de defectuosos. Ahí está la acumulada, la distribución, la función de distribución analíticamente. Este es el gráfico de la función de distribución para el caso de donde 850 partes, de los cuales 50 son defectuosos, saco 2 al azar y sin reemplazo. Esa es la función de distribución. Mire que también es discontinua. Eso es lo que caracteriza a las funciones, a las variables discretas, muchachos. La función de distribución de una variable discreta es de este estilo. Es una función escalonada, discontinua. ¿Sí? Y se diferencia del capítulo que sigue, que es el capítulo 4, donde vamos a ver variables continuas. Y lo que caracteriza a las variables continuas es que la función de distribución de las variables continuas es continua. Mientras que la función de distribución de las variables discretas es discontinua. ¿Sí? Eso diferencia, eso caracteriza a las variables. Una variable aleatoria que tenga una función de distribución que es discontinua, que es escalonada, enseguida es discreta. Una variable aleatoria cuya función de distribución sea continua, enseguida esa variable aleatoria se cataloga como una variable continua. Bueno, muchachos, mire,
Aquí hay un ejemplo para ilustrar los conceptos que hemos dado hasta el momento. Dice, si se lanzan 2 dados, definimos la variable aleatoria X como la suma de los resultados. Pregunta, obtenga la distribución de probabilidad. Segundo, obtenga la tabla de distribución acumulada. O sea, obtenga la F minúscula y la F mayúscula. Bueno, y después nos dicen, calcule estas probabilidades. La probabilidad de que la suma de los resultados esté entre 4 y 9, incluido 4 y 9, y la probabilidad de que esté entre 5 y 8 sin incluir el 5 y incluido el 8. Bien, vamos a hacer el ejercicio. Mire, recordemos que el espacio muestral de ese experimento, tú lanzas 2 dados y anotas la cara superior en cada dado. Ahí están todos los posibles resultados. Ahí están todos los posibles resultados del experimento. Entonces, mire cómo se define la variable aleatoria. Se define como la suma de los resultados. Entonces, si tú te imaginas el diagrama de flechas de la función, si imaginemos que ahí están todos los posibles, 36 posibles resultados y estamos sacando flechitas hacia el conjunto de los números reales, este punto debe asignarse a 2. Voy a ponerle aquí otro color. Este punto se asigna a 2 por medio de esa variable aleatoria. Porque dice, se lanzan los 2 dados y me interesa la función que asigna a cada punto de ese espacio muestral la suma de los resultados. Muchachos, así, este va a 3, este va a 4, este va a 5, este punto se asigna al 6 y este punto se asigna al 7. Este punto se asigna al 3, este al 4, este al 5, este al 6, este se asigna a 7 y este se asigna a 8. Este punto se asigna a 4, este a 5, este a 6, este a 7, este a 8 y este a 9. Este punto se asigna a 5, este a 6, este a 7, este a 8, este a 9 y este a 10. Este punto se asigna a 6 porque es la suma. 7, 8, 9, este se asigna a 10 y este se asigna a 11. Este punto se asigna a 7, a 8, a 9, a 10, a 11 y por último este se asigna a 12. Muchachos, nuestra variable aleatoria toma estos valores de 2 hasta 12 con probabilidades distintas de 0 que vamos a determinar ahora. Y en cualquier otro punto que no sea un entero entre 2 y 12, la probabilidad de esos otros valores son 0. ¿Listo? Esa es la función de probabilidad. Si quiere, vamos a hacer una tablita. Voy a meter una. Entonces, mire, nuestra variable aleatoria, los valores X minúscula. Voy a ponerla más para que se vea más aquí. Aquí. Mire, valores de X pueden ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Esos son los valores del rango de nuestra variable aleatoria, suma de los resultados. Suma de los resultados. Estos valores son los valores con probabilidades distintas de 0. Entonces vamos a hacer otra fila
donde vamos a tener la probabilidad de que la variable sea igual a ese X minúscula. Entonces, miren muchachos, ¿cómo asignamos esa probabilidad? Fácil, como lo hemos hecho siempre. Entonces, contamos. Mire que hay 36 puntos posibles, ¿no? En el espacio muestral. En el espacio muestral hay 36 puntos posibles. Como aceptamos que nuestro dado es legal, todos esos puntos tienen la misma probabilidad de salir cuando lance los dos dados. Por lo tanto, cada uno de esos puntos tiene 1 sobre 36 de probabilidad. Entonces, para calcular la probabilidad de 2, simplemente tengo que contar cuántos de los puntos del espacio muestral están asignados al 2. Ahí vemos que hay solo uno, el 1, 1. Es el único que está asignado al 2. Por lo tanto, la probabilidad de 2 es 1 sobre 36. O sea que aquí esta probabilidad es 1 sobre 36. ¿Por qué 1 sobre 36? Hombre, porque hay un solo puntico de los 36 que está asignado al 2. Recuerde, la probabilidad de que la variable tome el valor es igual a la probabilidad del conjunto que se asocia a ese valor, a la probabilidad de la preimagen. ¿Cuántos hay a 3? Hay 2, que son el 1, 2 y el 2, 1. Se asignan al 3. Estos dos van a 3. Por lo tanto, la probabilidad de 3 es 2 sobre 36. Y mírela enseguida, mire, que para 4 hay 3. Para 5 hay 4. Para 6 hay 5. Para 6 hay 5. 1, 2, 3, 4, 5. 7 es el que más tiene 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hay 6 puntos del espacio muestral que van a 7. Es decir, la probabilidad de 7 es 6 sobre 36. Y ahí empieza a bajar. De 8 hay 7, 5. Y ahí va bajando. Mire, entonces, 1 sobre 36. De 3, 2 sobre 36. De 4, 3 sobre 36. De 5, 4 sobre 36. Oiga, por ahí tengo un scriptcito en R y también lo tengo en Python donde se hacen estas cuentas. Fácil, más fácil. Pero aquí lo estoy haciendo manualmente. Y se lo voy a regalar. Secre, ¿me acuerdas? ¿Oíste, Secre? ¿Está por ahí la Secre? Señor, yo le recuerdo. Me recuerdas porque yo me lo sé con otras variables, con otra función definida de otra manera. Por ejemplo, ahí te estoy pidiendo que me calcule, que me halles la distribución de la variable aleatoria que asigna la suma de los puntos, pero me lo sé con la resta de los puntos. Me lo sé con lanzo los dados y me interesa el máximo de los 2 puntos. También me lo sé con eso. Me lo sé también con lanzo los 2 dados y quiero registrar el valor absoluto de la diferencia de los 2 puntos. También me lo sé. Y mejor dicho, me lo sé con muchas funciones definidas ahí. Y para todas ellas necesitamos la distribución de probabilidad y lo que vamos a definir más adelante como el valor esperado y la varianza de eso. Entonces le tengo un scriptcito en R que usted lo único que tiene que cambiar es la función que va a aplicar. En este caso, no, que lo quieres la variable aleatoria que se define como la suma de los 2 resultados. Listo, ¡pam! Le pongo la suma. No, que quieres que podría también amargarte la vida y decirte, sea la variable aleatoria que asigna cada punto de los 2 dados el producto de los resultados. Vale, también. Entonces, cambias la suma por producto allá en el script de R y enseguida te tira la tabla de la función de probabilidad. Te la arroja enseguida. Chévere. No le tengo la acumulada, pero se puede agregar ahí la acumulada también. Se puede agregar la acumulada. Y bueno, y nos sirve también para calcular el valor esperado y la varianza que vamos a definir más adelante. Bueno, muchachos, mire.
Aquí en 7 empieza a bajar. 5 sobre 36, 4 sobre 36, 3 sobre 36 para 10, 2 sobre 36 para 11 y 1 sobre 36 para 12. Ojo, muchachos. En cualquier otro punto que no sean esos, la función tiene valor 0. La función de probabilidad. Ahí está. No, que hay en la distribución. Ah, fácil. Voy a hacerla aquí mismito para ahorrar tiempito. Voy a hacerla aquí mismito con otro color. Vamos a ponérsela aquí al ladito con un color rojo. Mire, recuerde que la distribución es la suma de la función de probabilidad. Entonces, cuando vengo antes de 2, nadie aporta porque todos tienen probabilidad 0. Cuando toco a 2, el 2 te aporta 1 sobre 36. Listo, entre 2 y 3 sin tocar a 3, nadie aporta, por lo tanto se mantienen 1 sobre 36. Cuando toca a 3, el 3 aporta 2 sobre 36, más 1 sobre 36 que me aportó el 2, entonces aquí la acumulada es 3 sobre 36. O sea, la distribución. El 4 aporta 3 y llevo acumulado 3, 6 sobre 36. El 5 aporta 4 y llevo 6, 10 sobre 36. El 6 aporta 5 y llevo 10 acumulados. Entonces daría 15 sobre 36. El 7 aporta 6, más 15 que llevo acumulado. Sería 21 sobre 36. El 8 aporta 5, más 21, 26 sobre 36. El 9 aporta 4, más 26, da 30 sobre 36. El 10 aporta 3, 33 sobre 36. El 11 aporta 2, 35 sobre 36. Y por último, el 12 aporta 1, 36 sobre 36. Nótese que aquí eso da 1. Ay, ¿para qué sirve eso? Por ejemplo, imagínate que yo te pregunto, se lanza un dado, se lanzan 2 dados, sea X la variable aleatoria que registra la suma de los 2 resultados de los dados. ¿Cuál es la probabilidad de que esa suma sea menor o igual que 6? Y si tú tienes esta tablita, te ríes de esa pregunta. Sería la probabilidad de que X, que es la suma de los 2 resultados, sea menor o igual que... sea menor o igual que 6. Listo. Sea menor o igual que 6. Entonces, simplemente recuerde que esa probabilidad te da la distribución evaluada en 6. ¿Cuánto es la distribución evaluada en 6? Aquí está. Perdón, esa es la puntual. La distribución es 15 sobre 36. O sea, esta probabilidad de que al lanzar un dado tengas una suma menor o igual que 6 sería 15 sobre 36. ¿Listo? Profesor, o sea que dicen que es menor solamente sería la fracción anterior. Exactamente. Si no incluyes al 6, sería la anterior. Claro, recuerda que como esto es una variable discreta, si yo te digo, la probabilidad de que X sea estrictamente menor que 6, como es una variable discreta, menor que 6 es el valor anterior, es equivalente a menor o igual que 5. Sí, a menor o igual que 5. O sea, esta probabilidad es equivalente a la probabilidad de que la variable sea menor o igual que 5. Porque estrictamente menor que 6. O sea, si la suma es estrictamente menor que 6, es porque la suma tiene que ser 5. Porque no hay otro valor distinto que pueda tomar la suma entre 6 y 5. Entonces ya aquí simplemente evalúa la distribución en 5. Correcto. ¿Y cuánto es la distribución en 5? Bueno, está ahí, lo buscas en la tabla. ¿Bien? Bueno, muchachos, mire, por ejemplo, aquí me hacen una pregunta. Bueno, obtenga la distribución acumulada, es esa, la que está en rojo. La acumulada es esta. Mire, si la quieres definir, lo que pasa es que se pone cansón. La F minúscula, ¿a qué es igual? A 2, a 1 sobre 36 cuando X sea 2, a 2 sobre 36 cuando X sea 3, a 3 sobre 36 cuando X sea 4.
Y así sucesivamente. Y 0 en cualquier otro punto que no sea estos de aquí. ¿Ya? Eso es. Y la de distribución es similar, ¿no? Como para cualquiera menor que 0 es 0. Para entre 0 y 2, sin incluir al 0 metiendo al 2, 1 sobre 36. Para entre 2 y 3, sin meter al 2 incluyendo el 3, 2 sobre 36. Y así sucesivamente, escalonada. Esa es la función ya escrita de manera formal. Muchachos, mire. Aquí me hacen una pregunta. Calcule la probabilidad de que la variable esa número, suma de los valores de los dados, te dé entre 4 y 9. Ah, recuerde, aquí hay que aplicar las reglitas aquellas. Como incluye los extremos, sería el primer caso que me muestran aquí, ¿ve? Incluye los extremos. 4 y 9 están incluidos en el intervalo. Entonces es la función evaluada exactamente en 4 sobre la función evaluada a la izquierda de 4. Perdón. La función evaluada en 9 sobre la función a la izquierda de 4, que es el límite inferior. Así ve. Esto es igual a la distribución evaluada en 9 menos la distribución evaluada en 4 a la izquierda de 4. A la izquierda de 4. Listo. Y el otro, bueno, ya lo buscamos allá y listo. Y reemplazamos los valores y listo. Mire, otra forma, si no quieres complicarte con esto, si no quieres complicarte aprendiéndote estas reglitas, incluso yo ni me las sé, a mí se me olvida. Entonces, ahí lo que te están preguntando es por la probabilidad de que la variable esté entre 4 y 9, incluido 4, incluido 9. Entonces, tú lo puedes hacer usando la distribución, la puntual, la función f minúscula. La sumas en 4, en 5, en 6, en 7, en 8 y en 9. La suma de esos valores te da la probabilidad de que la variable esté entre 4 y 9. Y si te mandan a calcular lo que pasa es que a veces, bueno, en este caso lo puedo hacer de esa manera porque yo tengo la puntual, tengo la F minúscula y tengo la F mayúscula. En ese caso, si no me quiero aprender la fórmula esa, puedo usar la F minúscula. Pero hay veces que no te dan la F minúscula. Entonces sería una perdedera de tiempo ponerse a buscar a la F minúscula para calcular una probabilidad en un intervalo teniendo la F mayúscula y pudiendo evaluarla simplemente con una resta. Es decir, depende de lo que tengas. Depende de lo que tengas. Mire, si yo tengo la F minúscula aquí, es sumar. 5 no entra. Entonces tendría que sumar la de 6, la de 7 y la de 8. ¿Listo? O, mire, la regla para esta. Cuando no incluye el límite inferior, vamos a ver cómo es que es. Si no incluye el límite inferior, este caso, mire, sería este caso. El que tenemos allá es este caso. Dice simplemente evalúa la función así tal cual en los valores que dice. ¿Sí? Es lo que dice. Entonces sería, es la función evaluada en 8, la distribución evaluada en 8 menos la distribución evaluada en 5. Listo. Eso es. Ya voy a la función de distribución y la evalúo. Muchachos, mire, una última cosita. Valor esperado de una variable aleatoria. Y nos vamos. Voy a dar la definición. Ahí hay unos ejemplos que usted los hace. Mire, para calcular el valor esperado o promedio de una variable aleatoria, lo que hacemos es que multiplicamos los valores que toma la variable por la probabilidad de ese valor y sumamos pilas sobre todos los reales. Obviamente, miren, muchas de estas probabilidades en estos casos de discreta son 0. Entonces, esta suma en realidad no es una suma infinita. Bueno, en algunos casos es una suma infinita, pero en la mayoría de los casos, esta es una suma finita. ¿Ya? Es tomar los valores de la variable y multiplicarlos por la probabilidad. Los que tengan probabilidad 0 no me complico con ellos. Tú sabes que cualquier valor multiplicado por 0, que sería la probabilidad, no aporta 0, ¿no? Entonces yo me preocupo son por aquellos valores donde la probabilidad es distinta de 0. Entonces multiplico el valor de la variable por esa probabilidad
lo hago para todos los valores donde la variable sea distinta de 0 y sumo eso. Eso me da lo que se conoce como valor esperado o promedio de la variable aleatoria. Por ejemplo, en el caso de del lanzamiento de los dados, de los dos dados, si me pidieran, no, calcúlate el valor esperado de esa variable aleatoria, es 2 por 1 sobre 36, más 3 por 2 sobre 36, más 4 por 3 sobre 36, más 5 por 4 sobre 36, más 6 por 5 sobre... Después que tenga todos esos productos, sumo eso y listo. Eso me da el valor esperado. Ahí les dejo unos ejemplos, vean. Ahí están unos ejemplos numéricos con numeritos para el caso, por ejemplo, de las 3 monedas. ¿Cuál es el valor esperado de las 3 monedas? Aquí les dejo el valor esperado calculado para el caso de las dos partes que saco de la caja de 850 con 50 defectuosas. Ahí les dejo el valor esperado. Y aquí hay otros ejemplitos también. Por ejemplo, si tienes una variable aleatoria con esta tabla de distribución de probabilidad, el valor esperado, ¿cómo se calcula? Este por este, más este por este, más este por este. O sea, aquí sería, mire, sería 18, valor de la variable por la probabilidad 0.2, más 20 por la probabilidad 0.6, más 22 por la probabilidad 0.2. Haces esa cuenta y ese es el valor esperado promedio de esa variable aleatoria. Muchachos, la varianza de una variable aleatoria, mire cómo se define. Como el valor esperado, es un valor esperado también. Recuerden que el valor esperado es valores que toma la variable por probabilidad de que tome ese valor. Bueno, aquí en este caso es el valor esperado, pero de la variable menos el promedio elevado al cuadrado. Es decir, tomo la variable, le resto el promedio, elevo al cuadrado y tomo el valor esperado de eso. Que recuerde que el valor esperado es multiplicar probabilidad por el valor de esa diferencia al cuadrado. Mira, aquí está. La diferencia al cuadrado por la probabilidad de, en este caso, de este valor, que es el que me proporciona esa diferencia. Hago esas cuentas, sumo esas diferencias al cuadrado multiplicadas por las probabilidades y eso me da lo que se conoce como la varianza de la variable aleatoria. Muchachos, ¿para qué sirven esos valores? La misma carreta. Estos son valores teóricos para la varianza de los datos que generas de ese experimento y para el promedio de los datos que generas de ese experimento. Es decir, el valor esperado de la variable aleatoria es lo que tú esperarías que fuera el promedio de los datos que generas de ese experimento. Y la varianza de la variable aleatoria sería la varianza que tú esperas de los datos que generas de ese experimento. Es decir, que ahí estamos calculando un valor teórico para el promedio de los datos que genero del experimento y un valor teórico para la varianza de los datos que genero del experimento. ¿Bien? Eso es. Muchachos, dejamos por ahí hoy. Lo que voy a hacer la próxima clase es retomar aquí, pero como para mostrarles una simulación en R, inicialmente para que vea eso que les estoy diciendo de cómo se interpretan esas tablas, para qué sirven esas tablas, para qué sirven esos modelos. Lo vamos a ver simulando en R. Y bueno, y en el tiempo que reste, vamos a dedicarnos a las discretas, los modelos ya discretos, los modelos más conocidos de casos de variables discretas. Oiga, muchachos, veámonos el miércoles. Veámonos el miércoles. Entonces, el miércoles damos clase normal. El miércoles damos clase normal. Porque eso así no rinde. Eso así no rinde. No me está rindiendo porque por ejemplo, si yo les dijera, bueno, el miércoles le mando ese script y ustedes corran eso y no van a correr nada ahí. Y no le van a sacar el jugo a eso. Entonces,
El miércoles nos vemos y hacemos esas simulaciones para que usted vea y reforzar estos conceptos. Nos vemos de manera normal y yo le explico, incluso hay algo que explicar del código. De pronto algunas cosas que no entiendes del código de R, porque de todas maneras no estás familiarizado con R. Entonces de pronto hay cosas que no vas a entender de ese código. Entonces nos vemos el miércoles para hacer eso. Vamos a hacer esas simulaciones y esas cosas. Y nos vemos el viernes también. De pronto una que otra vez que veamos que no amerite encontrarnos, no nos encontramos, pero vamos a tratar de reunirnos también los miércoles. ¿Oyeron? No siendo más, feliz noche, feliz fin de semana con amor y amistad. Feliz día del amor y la amistad. Acuérdense que yo soy su amigo. Por si las moscas. Y nos vemos. Ok, profesor, buenas noches. Espera. No se vayan, vamos a pasar lista. No se vayan. Ya se fue uno. De malas. Llórenlo. Quedó fuera de la lista. Ahí ya pasé la lista. Vamos a descargar la lista. Muy bien. Listo, ya pasé lista. No hay problema con eso. Estoy notando que hay una baja asistencia, ¿no? Hay una baja asistencia. Y yo, si me llega uno, yo doy la clase con uno. Eso a mí no me preocupa. ¿Cancelaron o qué? Profe, cancelaron después de la masacre. Oiga, no puede ser, mano. Y se rinden así de fácil. Bueno. Listo. Nos vemos, muchachos. Buenas noches, profesor. Bueno, pues. Listo, profe. Listo, estamos hablando. Vamos a detener la grabación.